Bueno, la presencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón con nosotros, yo diría que de compromiso desde hace muchos años, en razón de que Diario de Cuatro necesita de su orientación, particularmente lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía, con la defensa de los valores patrios más importantes. Con nuestro problema básico que es Haití. Con nuestro problema básico que es Haití. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo va está todo? Yo, bueno, afanando en los tribunales. No había venido por aquí, tenía unos meses. Sí, porque los abogados vivimos del litigio y entonces las audiencias son en las mañanas. Sí, es verdad. Y es una complicación. Doctor, la situación haitiana cada vez se degenera más. Ya la inseguridad, ya ni siquiera los representantes diplomáticos están seguros. Es un pueblo que acomete acciones, entonces lo ve en todas partes del territorio de ese país, acomete acciones tribales, puramente tribales. Así es. O sea, no hay lo que se llama grados de organización social moderna. ¿Qué nos espera? ¿Cómo ve usted el panorama? Haití está al borde de un estallido social en una dimensión y con unas características distintas a las de las ocasiones anteriores. El Estado haitiano ha estado constantemente brincando de crisis en crisis y de inestabilidad e inestabilidad. Los únicos periodos de estabilidad que tiene son aquellos que les ha brindado los regímenes de fuerza autoritarios, con un fuerte control de la población a través de los mecanismos represivos. Pero ¿qué acontece? Ya no hay mecanismos represivos porque la única fuerza articulada que existía era la milicia armada del gobierno, el ejército. Y el gobierno el gobierno haitiano, luego de la crisis del año 92, fue derrocado por una dictadura que se derrocó, se fue Nanfí, Cedrá, Prosper Abril. O sea, tú tienes esa etapa, esos 6, 7 años que duró esa situación, que hizo que el imperio entendiera que el ejército era una fuerza de desestabilización. O sea, que la inestabilidad la generaba. ¿Es el imperio norteamericano? Sí, el imperio. Y si es lo único que hay, o hay más. El imperio. El imperio. Entonces, dice que al entender que el ejército era el elemento distorsionante, una miopía tremenda política, hizo desaparecer lo único que puede mantener estabilidad. La única cosa que puede mantener orden en un país en una nación con las características de Haití es un aparato militar. Represivo. Pero un aparato organizado, estructurado, que pueda sostenerse o sostener un Estado en base a la fuerza. O sea, si tú no tienes eso, no tienes estabilidad. Entonces, posteriormente, eso fue sustituido por una fuerza multilateral, que es la MINUSTAH. Con eso se sostuvo precariamente el régimen de Aristide. Hubo que hacerlo salir porque es que Haití no tiene entramado social. Qué barbaridad. Y posteriormente el gobierno de Preval, que fue lo que mejorcito funcionó, pero con la desgracia de que con el sismo del 2010, lo poco que quedaba de aparato productivo desapareció. Entonces Haití no tiene fuerza política en su entramado social que tenga el arraigo suficiente para sostener políticamente un gobierno. Lo único que había era la Balaz y también hasta eso se fue de paro. La Balaz. Es claro, o sea, ha perdido. Ha perdido, pero está ahí. Está ahí, pero no presente. tiene fuerza para sostener ningún gobierno. No lo tiene. Ni ellos tienen un liderazgo. El líder era Aristide, pero Aristide está absolutamente fuera de juego. Sí. Ni puede sostener un gobierno, porque Haití se maneja tribalmente también, los grupos. Se creó a la carrera una fuerza militar precaria. Hubo que echar mano de la única cosa que aparecía de materia prima, que era oficialidad que le sirvió a Cedrás, a la troika de Cedrás.
Y entonces tampoco tiene tropas suficientes para mantener el control, la fuerza policial es precaria. No hay recursos para su sostenimiento tampoco, el gobierno haitiano no recauda lo suficiente para sostenerse. No recauda, o sea, Haití no tiene gobierno. Con relación a su movimiento económico, no hay un recauda. presidente que no funciona, salpicado por el tema Petrocaribe. Petrocaribe. Y obviamente necesita recaudar. Y cuando la receta que le dice el fondo para que pueda seguir prestándole, tienes que recaudar. Y la única cosa que por la que puede recaudar fueron los combustibles. Entonces, cuando subieron los combustibles, esa masa pobre, que es un pueblo totalmente depauperado, ¿qué pasó? Se levantó. Claro, porque entonces se enteran de que Petrocaribe para lo único que sirvió fue para que Martelly se robara todo ese dinero. Sí. Entonces la población está a un nivel de irritación Y de frustración. desesperación también. Y de desesperación porque Haití está en el fondo del sótano. Sí. ¿Y entonces qué es lo terrible para nosotros? Que esa situación de inestabilidad, que es explosiva, se da en una isla en donde ellos no se van a lanzar al mar. Y esos incidentes que nosotros vimos, que por suerte el informe de la Fuerza Armada apoyó a los militares, sí. Pues yo tenía los dedos cruzados. Eso se va a seguir repitiendo. Pero mira, ahora le entraron a tiro a unos embajadores. Porque es la lucha por el espacio vital. A tiro. Sí, lo iban a liquidar. No, Y ellos lo iban a liquidar. Los gobiernitos isleños, en base al situado de Petrocaribe, el situado chavista, ha cesado, ese cordón umbilical ha cesado. Ay, Dios mío, ya no le queda nada de fuente. No, las remesas. Sí, en estas islitas, sí. Muchos de los países de CARICOM. Sí, mire, Haití sobrevive por las pocas remesas que recibe. De sus propios. No alcanza. Que no alcanzan. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Por qué? Porque la estabilidad de República Dominicana, la que ha alcanzado, es frágil. Muy frágil. ¿Por qué? Porque la principal fuente de sostenibilidad de nuestra economía, el principal pilar de apoyo, es sumamente delicada, que es el turismo. El turismo. Con cualquier soplo se va. Y eso eso es la paz insular. Hay que preservarla a toda costa. Y tú tienes el problema explosivo social que termina, porque es que estamos hablando de millones de personas, es otro país. Es otro país. Al cual República Dominicana alimenta, porque Haití no produce de nada. Todo lo que se come en Haití lo produce República Dominicana. República Dominicana está alimentando 2 países más 6 millones de turistas al año. O sea, entonces tú tienes esa presión ahí porque esa gente migra. Tú necesitas un control efectivo fronterizo para tú poder evitar las consecuencias de ese flujo masivo desbordado que impacta en los puestos de trabajo, el tema de marginalidad, el tema de salud, el tema de educación y la sobredemanda de esos servicios públicos y las presiones a las que somete la economía dominicana. Tiene también el país en ascuas y por más esfuerzo que haga un gobierno, no alcanza para suplir esas demandas. Entonces, ¿cuántos recursos más se necesitan para la sostenibilidad de un sistema de salud que atiende a los enfermos de 20 millones de habitantes? Bueno, ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuánto dinero se necesita para construir escuelas que le den el derecho fundamental a la educación a la población de niños y adolescentes en edad escolar de 20 millones de habitantes? Doctor. ¿Cuánto tú necesitas? ¿Cuántas escuelas tú necesitas construir? ¿Cómo tú puedes lograr una estabilidad salarial cuando tú tienes una sobreoferta de demanda? O sea, ¿cómo tú logras sostener la seguridad social cuando tú tienes el régimen subsidiado? Bueno, el sistema de salud pública es colapsado que está. ¿Cuánto se está gastando del presupuesto de salud todos los años en atender enfermedades de migrantes? ¿Cuánto es?
Bueno, solo en Madre Parturienta no llevan 5.000 millones de pesos. Entonces tú tienes ahí uno de los elementos En Madre fundamentales por los cuales el Parturienta gobierno 5.000 dominicano millones tiene todos que los años. endeudarse, Pedro. Tiene que endeudarse porque es que no alcanza. Entonces, bueno, ¿cómo pagamos eso? ¿Cuántas semanas tenemos subiendo la gasolina? 4 semanas. 4 semanas no tenemos, vamos. Más. Entonces lo que te quiero decir Son es que es 4, un cuadro en el que todo esto y la política de Estado ha dejado de lado el principal elemento distorsionante. Y las rebatiñas políticas de los sectores de oposición, con los enconos que genera, no le da la tranquilidad al gobierno suficiente, la serenidad para entender que algunas de las cosas que recomiendan esos con los cuales no quieren coincidir son las que tienen que hacer inexorablemente. Es que tienen que construir un muro, pero por no coincidir con este o con aquel que es su crítico y eso es lo que le dice que haga. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a poder sostener esto? Porque es una situación Doctor, que va ese increciendo. proceso en materia operativa, ese proceso que inició aduana de construir 5 estaciones multisectoriales. Es que tiene que hacerlo porque Haití no puede recaudar si no Vamos tiene avanzando control, mientras si no llegue tiene el gran control muro aduanal, para y no va a haber facilitarle. control aduanal mientras tú tengas una Exactamente. frontera por la cual tú puedes... Pero a ellos mismos les conviene eso. a los haitianos. Claro. Sí, pero es un dilema. Mira, es un dilema. El gobierno haitiano quiere recaudar para poder sostenerse, Sí, su aparato burocrático estatal. sí. Pero para eso necesita cobrar impuestos. ¿Y a quién es que se le cobra impuestos? A la gente. Y entonces él quiere que su gente también se vaya. No sé si tú entiendes. Sí. O sea, es un dilema. Hay el proyecto, sí. El gobierno Sacar haitiano por lo menos 200.000. promueve la emigración. ¿Entiendes? Y eso significa abiertamente lo hace. perder la fuerza productiva. Es decir, porque quien produce riqueza es la gente. La riqueza no se reproduce sola. Sí, pero ellos tienen muchos haitianos. sobran. Pero de escasa Tú sabes lo que sí yo veo como contradictorio. capacidad de creación de Tú riqueza sabes- porque tú sabes tiene los donde niveles sí más hay- bajos Donde sí hay un de dilema educación. peor, que es el siguiente. Parece que el empresariado haitiano se ha desarrollado en la informalidad. El empresariado haitiano está aquí. El empresariado haitiano está aquí. Búscanos en las estaciones de gasolina. Y en la y El en los empresariado hoteles. haitiano vive en República Dominicana No, y tiene inversiones importantes. y tiene inversiones. Inversiones importantes aquí, ¿eh? No, pero yo te iba a decir, el que queda allá, por ejemplo, el que queda allá vive de la informalidad. La informalidad es no pagar impuestos. Sí, pero claro, Importadores pero está que muy evaden. fragmentado y son pequeñas tribus, es una cuestión tribal. Eso es tribal, eso es tribal. Dentro del gobierno había un problema tribal, dentro del gobierno. Ese tema de esos mercenarios que metieron, ¿te recuerdas? Sí, Eso es un problema entre el anterior primer ministro y el presidente, porque era verdad que iban a entrar al Banco Central a meterse en los ordenadores del Banco Central Haitiano para ordenar las transferencias de decenas de millones de dólares que tiene el gobierno haitiano en cuentas en el extranjero, que son sus pocos recursos. Eso fue lo que Eso fue lo que pasó. Eso fue que fue. Eso fue lo que sí. Es verdad que iba a ser un robo. Iba a ser un robo. No era un robo de llevarse un maletín de dinero, ¿no? Porque el robo a gran escala es Era con documentado. un clic de Con computadora clic. que te borran lo que tú tienes. Y fueron unos blanquitos, que fueron que se Mercenarios. usaron, mercenarios a eso. 8 mercenarios. Mire, De eso no se ha hablado mucho, pero fue así. Mire, yo En lo que quisiera- el mundo sabe sobre eso es porque ellos mismos lo contaron en sus blogs. mire, personales. yo quisiera que Página de Instagram. usted le saque algún Ay, tipo de bien, provecho a lo que gracias. está aconteciendo en Estados Unidos, porque pudiera perfectamente aplicarse a nuestra solución. El presidente Trump en una semana consiguió 2 victorias. Primero el informe de él, el fiscal Mueller, y ahora la Cámara de Representantes no pudo derribar, a propósito, sin embargo, era una iniciativa de los que presiden la Cámara, que son los demócratas, la decisión de declarar de emergencia el muro por parte de Trump. Y lo consiguió. Claro. Y lo consiguió. Eso lo que quiere decir que puede disponer de recursos Así es. presupuestarios formales para hacer el muro. Caramba, ¿no es eso una oportunidad brillante para República nosotros? Dominicana. Cuéntanos por Mira, qué. bueno, porque obviamente eso tú no puedes exigir
una cosa contraria de la que tú practicas. Claro. Y eso coloca al gobierno. Además, atención, porque la filosofía de los republicanos y la de los demócratas es totalmente distinta. Los republicanos, históricamente, cuando mejor le ha ido económicamente es en los gobiernos republicanos. Sí, sí. Es así. Sí. Porque tienen una visión de construcción de la riqueza que no va tanto dirigido al capitalismo de casino, al capitalismo de especulación, sino al de la creación, a la producción de bienes y de servicios. Sí. Y por lo tanto, esa fue el lead del discurso trompista, es decir, volvamos a hacer América grande de nuevo. Es decir, vamos a producir aquí en vamos a llevar de nuevo las fábricas que fueron buscando mercados laborales más económicos, vamos a volverlos a traer, cabalgando sobre el nacionalismo en ese sentido. En ese sentido. Es que él logra su victoria. Y República Dominicana encuentra una ocasión estelar para eso, porque también, además, la evolución del capitalismo en la búsqueda de nuevos mercados creó el paradigma de la globalización, lógicamente porque la apertura de mercados es la ambición de quien produce bienes y servicios para poder venderlos. Y entonces Norteamérica miró hacia lo que veía era el mercado de mayor dimensión, China. En el camino se perdió de algo. Si ese continente, porque China es un continente entero prácticamente, sí, por el tamaño colosal de sus dimensiones geográficas, se imaginaban los capitalistas norteamericanos que la máxima aspiración de los chinos era comer hamburgues de McDonald's y beber Coca-Cola, y que el sentido de sus vidas era esperar que se derrumbara el comunismo para consumir los bienes que el capitalismo producía. Lo cual es una idea, es un pensamiento casi mágico, porque si ese régimen había logrado sobrevivir durante décadas, algún mecanismo de funcionalidad, de operatividad, le sostenía. Claro. Es una cuestión de sentido común. Claro. Es decir, si la máxima aspiración de esa sociedad era consumir los bienes del capitalismo, ¿cómo habían aguantado esas ansias durante décadas? Es una cosa ilógica. ¿Por qué? Porque el modelo del capitalismo de Estado allí sí había logrado funcionar, a diferencia de Rusia, puesto que la población era más dócil, y el régimen había logrado crear su propio mercado interno. Con el ayornamiento, una palabra italiana, la puesta al día del modelo capitalista en el capitalismo de Estado chino, encontró en su mercado la fuerza económica para producir una producción que arropa el globo. No hay nada que Occidente produzca, que China no lo produzca 2 y 3 veces más barato. Trump se ha dado cuenta de eso y vio. Y entonces resultó que lo que tú veías como una gran oportunidad se convirtió en la mayor amenaza. La globalización se traga a América. Sí. ¿Por qué? Porque el capitalismo por naturaleza no es ético, busca la maximización de las rentas. Sí, y los capitales, por lo tanto, no tienen bandera. Emigraron allá también a montar plantas y a buscar mejores precios de los insumos y materias primas que dejaban entonces de consumirse los que producía Estados Unidos. Es sorprendente. Porque la cuestión es abaratar costos para maximizar la renta. Sí. Y entonces en esa guerra comercial de estas dos potencias nos encontramos nosotros. Y para bien o para mal, el gobierno dominicano entabló relaciones con eso y el imperio se siente amenazado. El imperio se siente amenazado. Es en su patio. Le están comiendo los caramelos en su patio. Paga las consecuencias del descuido histórico que en los últimos 20 años. Ni miraba para acá. Incluso en los gobiernos republicanos, el gobierno de George Bush. De Bush, de los dos. Descuidaron esto. Y colapsaron economías, se descuidaron. Hasta el punto que hay varias economías. Un polo regional socialista ejerció influencia en el área, que es Venezuela. Porque no había manera de que se sostuvieran con los altos precios de los hidrocarburos los regímenes de estos países pobres, si no era con el situado de Petrocaribe. Esa es la realidad, que tiene una visión que enlaza con China y con Rusia. Entonces, Estados Unidos tiene un problema regional y República Dominicana está en el ombligo de ese problema. Por lo tanto, es un momento estelar
para que el Estado, el país, la nación dominicana, o la aproveche en su beneficio o termine de fuñirse con Jota. Sí. Claro, porque nosotros somos un ratoncito bigañuelo entre las patas de los elefantes. Sí, señor, sí, señor. Eso significa que o nosotros podemos acceder a toda la comida que cae de la boca de los elefantes o a que nos aplasten. Y teniendo ese problema de Haití al lado, nuestra situación es también particularmente delicada. Es muy delicado. ¿A qué el presidente Trump llama a estos 5 gobernantes? ¿A qué los llama? Los llama a capítulo, es que los llama. ¿A qué los llama? A capítulo. A decir, miren, cuidado. Porque ustedes están rompiendo relaciones con Taiwán, cosa que yo hice en su pasado, pero no haga como yo hago, haga como yo digo. No permitan que... ¿Entiendes? Sí. Y entonces República Dominicana tiene que poner en la balanza eso. China no es nuestro mercado, dejémonos de cosas. Tú sabes más de economía que yo. China no es nuestro mercado. Sí, nosotros no producimos nada que China no tenga en demasía. ¿A qué le vamos a vender a China? Aguacate. Seguro. Nos quedan 2 minutos. Yo quería nuestro sacarle... mercado es Estados Unidos. Entonces hay que aprovechar esa guerra comercial. Está garantizada la sentencia. ¿Eh? La sentencia está garantizada. ¿Cuál sentencia? La 168.13. Sí, eso es un cemento que se puso duro. Sí, un cemento que se puso Eso es importante, Pedro. Antes de que se nos agote el Se tiempo, puso queda un duro minuto y medio. Lo de Trump con la decisión de declarar de emergencia la construcción del muro. Nosotros debemos de aprovecharlo, porque además Haití necesita el muro. El propio Haití lo necesita. Claro, porque necesita recaudar impuestos. Ellos lo han intentado, ellos han hecho escaramuzas. Es que nosotros tenemos que aprovechar esa coyuntura. Sí. El gobierno tiene que hacerlo, porque es la única manera que esa sangría de recursos de tipo social le drena al presupuesto todos los años. ¿Tú sabes cuántos miles de millones de pesos le cuesta el presupuesto de salud ese problema? Al año. Eso significa cuando tú te quitas esa presión, o cuando tú la reduces, tú tienes mayor disponibilidad. Y yo creo que el muro el gobierno dominicano es un incentivo para la inversión, Pedro. Contrario a lo que se dice, el muro es un incentivo para la inversión. Porque los hace organizar a ambas partes. Le da seguridad para la inversión que se necesita en Haití. Y es garantía de estabilidad. Porque es garantía de estabilidad. Ralentiza cualquier efecto contagio. Pero por supuesto. No es lo mismo cruzar el lecho seco de un río que tú volaste una pared que tiene 20 pies para arriba. No es lo mismo. Porque dice, un no muro, es que tú evitas la migración ilegal, porque eso es imposible. El ser humano es una cosa pero la reduce considerable. Se fugan los presos de la cárcel. Pero se la ponemos difícil. Muy difícil. Claro, lo que tú haces con los ladrones, ¿qué tú haces para evitar que te roben? Se la pone difícil. Además de que formaliza el traspaso. Claro. Entonces, República Dominicana tiene esa oportunidad. Ojalá y el liderazgo político y el gobierno dominicano entienda esa oportunidad. Ojalá. Qué bueno. Qué bueno tener aquí al doctor, ¿eh? Con periodicidad. Con periodicidad. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su atención. Nosotros regresamos el lunes, Dios mediante. Así es.